Vamos a echarle un vistacillo, ¿de acuerdo? Veo que todo está correcto. Así que, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, como siempre, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de comentario proporcionado, cualquier tipo de información proporcionada en este webinario no tiene que ser interpretada nunca como recomendación de inversión. Además, algunos, pues, oye, algunos tipos de productos, por su naturaleza, pues pueden ser complejos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues pueden no ser interesantes debido a su complejidad para ciertos inversores. Además, independientemente del producto, comentaros, pues obviamente que invertir conlleva riesgos y obviamente se pueden perder fondos, ¿vale? Además, Admirals, ¿vale? Bueno, esto lo repito un poco todas las semanas, pero oye, la verdad que Admirals es un muy buen broker, ¿vale? Para invertir también en acciones y ETFs, que es el tipo de contenido que será protagonista en este webinario. Al final, además de por la cantidad de instrumentos financieros cotizados en las diferentes bolsas, también obviamente cotizados por diferentes divisas, que eso también puede ser muy interesante pues bueno, para ciertas variables a tener en cuenta como inversor. Eh, Obviamente, cualquier tipo de contenido educativo siempre es bienvenido. En Admirals, además, tenemos una gran cantidad de ellos, como por ejemplo lo que es nuestro webinario, ¿no? El cual actualmente estamos en directo, pero hay muchísimos más, muchísimos más. Tenemos un ebook totalmente gratuito para todos aquellos que estéis iniciando en los mercados financieros. Tenemos también contenido un poquito más extenso y a la vez más avanzado. Así que nada, os animo siempre a que preguntéis en el caso de que no lo encontréis en la página web o que no lo encontréis en vuestro despacho del trader. ¿Qué es interesante también de Admirals? Para mí las dos claves, ¿no? La posibilidad de poder diversificar con poco capital en Admiral Markets. ¿Por qué? Porque desde 1 euro puedes invertir hasta una centésima parte en acciones y además la posibilidad de ejecutar operativas sin estar al tanto. ¿De acuerdo? Que esto para mí es vital, sobre todo para una operativa de medio y largo plazo, la cual muchas veces si tenemos un activo que potencialmente nosotros pensamos que es alcista, lo ideal es no estar al tanto de ciertos ruidos del mercado en un corto plazo. Y es por eso por lo que muchas veces es interesante incluso no mirar cómo está nuestro portfolio. Entonces, con el plan de autoinversión, lo que nos permite es que todo el capital que tenemos en la wallet lo pasemos a la cuenta, se pasa de forma automática conforme a las variables, ¿no? Que haya determinado cada inversor, se pasaría a la cuenta de Invest y de ahí pues lo que se hace al fin y al cabo es hacer una nueva transacción, hacer una nueva compra en los activos que se hayan seleccionados, ¿vale? La única necesidad es tener dinero en la wallet, tener un horizonte temporal preestablecido por parte del inversor y tener un activo, ¿vale? Y con ello pues de forma automática se realiza. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya el webinario, como dije, ¿vale? Como he comentado previamente, una semana con no demasiados datos macroeconómicos, pero que sí que han provocado algunos movimientos de volatilidad, ahora lo veremos en pantalla, en algunos activos, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, en índices americanos principalmente, ¿vale? En primer lugar, más sombras que luces en los datos del PMI, ¿vale? Sí que es cierto que era flash PMI, ¿vale? Como veremos a continuación, esta semana, por ejemplo, hay un ISM PMI, ¿vale? Sí que es cierto que el flash, tanto el manufacturero como el de servicio, son estimaciones o son encuestas menos fiables, ¿vale? Que lo que sería, por ejemplo, el dato de esta semana en Estados Unidos. Pero en cualquier caso, como vemos en pantalla, tanto en Europa con Francia, Alemania, incluso el PMI general de Europa, también, por ejemplo, el de Gran Bretaña y obviamente también el de Estados Unidos. Solamente se han salvado dos PMI de servicio, que son el de Alemania, muy superior a lo previsto y bastante superior también a lo que fue el dato anterior, y el de Europa, ¿vale? Que bueno, ha sido 51,4, también, en cualquier caso, superior a lo previsto y superior al anterior. Por otro lado, esto fue un dato clave que ahora veremos en lo que hizo, ¿no? el mercado, sobre todo este día, ¿no? Lo que fue el miércoles, perdón, el jueves, en lo que fue una revisión trimestral del PIB, que fue muy, pero que muy superior. Como veis en pantalla, un 3,8% con respecto a un 3,3%. Es decir, estamos hablando de que la revisión trimestral indicó que el PIB de Estados Unidos indica que hay un crecimiento económico, ¿vale? Y sobre todo si vemos que el dato anterior
con respecto al dato anterior subió un 0,5% y las previsiones iban también con referencia al dato anterior, pues la verdad que la subida fue bestial. Y luego, por otro lado, los subsidios de desempleo, ¿vale? Ligeramente inferiores, también dato bueno, ¿vale? Obviamente, a menor subsidio de desempleo quiere decir que la economía va mejor. Ahora bien, fijaros un poco el contexto, y esto es muy importante porque no solamente es entender el dato, ¿vale? Al final, si nos metemos en algo, si nos metemos, es decir, si solamente interpretamos lo que es este dato, obviamente los datos son buenos, ¿vale? Ahora bien, dependiendo del contexto en el que nos encontramos, estos datos pueden hacer que lo que son las bolsas suban o que bajen. Me explico. Actualmente, teniendo como referencia lo que es principalmente las decisiones de tipo de interés en Estados Unidos, los datos buenos son malos, ¿vale? Es algo un poco complicado en ocasiones de entender, obviamente irracional también en ocasiones, pero al final hay que entender que para que la Reserva Federal estadounidense aumente las probabilidades de una bajada de tipos de interés, tiene que haber un claro enfriamiento de la economía. Y con respecto a estos datos, no se ha visto, ¿vale? O bien una baja inflación o bien un enfriamiento de la economía. Eso va a permitir que la Reserva Federal baje tipos. Y obviamente una bajada de tipos, eso sí, de forma racional, quizás no en un corto plazo, pero por regla general una bajada de tipos, como ya hemos visto en anteriores webinarios, es bueno para los mercados, ¿vale? Es bueno para la bolsa. Sí que es cierto que todo esto contrasta con el tuit que puso, bueno, el lunes anterior, el lunes de la semana pasada, varios miembros de la Reserva Federal hablaron. Actualmente el protagonista de la Reserva Federal es Miran, o Mayran, ¿de acuerdo? Que es un nuevo integrante, lo comentamos la semana pasada, es un nuevo integrante que bueno, pertenece como asesor económico al gobierno de Donald Trump. Por decirlo así, Donald Trump le ha metido en la Fed. Y obviamente aboga por eh, unas políticas de tipos que son las mismas que aboga Donald Trump, es decir, bajar tipos con el fin de que la economía, según ellos, ¿vale? Bueno, bajar tipos para que obviamente el crecimiento económico sea mayor, ¿vale? Como digo, este dato fue el 22 de septiembre, sí que es cierto que la revisión del PIB y los subsidios de desempleo se publicaron el jueves, es decir, el día 25. Y bueno, como vemos, pues oye, a tipos de interés un poco, perdón, sí, a tipos de interés que los que estamos ahora, pues bueno, la economía a priori, tras esa revisión, pues indica que sigue creciendo, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos decisiones de tipos. Como digo, vamos a ver rápidamente lo que es... eh, 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 vale. Vamos a ver rápidamente lo que pasó en el ETF del SP 500 la semana pasada, como digo, ¿vale? No nos vamos a parar demasiado, pero sí que nos va a permitir ver ligeramente, pues bueno, lo que es esta. Vale, vamos a meternos. Vale, yo creo que en el gráfico diario se puede ver bien. Vale, estamos obviamente en lo que es la pantalla de Admiral Market, ¿de acuerdo? Lo que es el dashboard. Como vemos, tendencia alcista clara de los mercados. Además, se puede dibujar una línea de tendencia muy clara, ¿vale? Estamos en el ETF del SP 500 de Vanguard, ¿de acuerdo? Que esto lo podéis operar siempre en la cuenta de inversión, ya que no solamente hay acciones, sino también hay ETFs, ¿vale? Y nada, como vemos en pantalla, pues bueno, ambas llegó a máximos, pero bueno, sí que es cierto que la semana pasada fue una semana en la cual hubo ciertos retrocesos totalmente sanos, provocados principalmente por estas noticias, ¿vale? Lo que es el miércoles y el jueves, pues bueno, el mercado hizo pequeñas correcciones sanas, simplemente a lo mejor para tocar tendencia alcista, que está aquí dibujada perfectamente y la está respetando. Entonces, pues bueno, el sentimiento de momento en el mercado sigue siendo obviamente alcista y bueno, con la posibilidad de que el ETF del SP 500 de Vanguard pueda volver a romper máximos, ¿vale? Em, Perfecto, volvemos nuevamente a lo que son. A ver. Vale. Y por último, ¿qué dato fue importante? Pues bueno, el dato del PCE, ¿vale? El dato del PCE, deflactor del consumo, es un dato que obviamente indica lo que es la inflación y bueno, acorde a lo previsto.
¿vale? Como vemos en pantalla, pues bueno, todavía lo que es la decisión de tipos de interés gira en torno a una pequeña bajada de nuevamente 25 puntos básicos. Como digo, Miran estima que es necesaria como mínimo de aquí a final de año incluso 100 puntos básicos, lo cual, como hemos visto, para Jerome Powell eso no va a ocurrir. Entonces, ¿la estimación cuál es? 25 puntos básicos en las dos reuniones, ¿vale? Una bajada de 25 puntos básicos en las próximas dos reuniones, que son las que queda hasta final de años. Entonces, pues bueno, vamos a ver si el tono hawkish o el tono dovish, mejor dicho, que actualmente es el que predomina un poco en los mercados, continúa y esperemos, pues bueno, que en las próximas reuniones acorde un poco a las probabilidades, pues siga habiendo una bajada de tipos, como digo, actualmente cercano al 90%, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos esta semana? Nuevamente semana con poco dato macroeconómico, pero sí muy importante, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, datos laborales, ¿vale? Obviamente el miércoles a las 2:30 tenemos el informe ADP y también el miércoles el ISM PMI manufacturero, ¿vale? Lo que he comentado. Esta noticia sí que tiene una mayor relevancia en cuanto a los movimientos de los mercados, ya que son encuestas, pero muchísimo más fiables. Y por otro lado, también en Estados Unidos, eso sí, el viernes a las 2:30, todo el mundo muy atento en el caso de que tenga operativas abiertas bueno, no esté cómodo con sus operativas. Yo siempre digo lo mismo. Creo que si no estás cómodo con operativas abiertas ante un dato tan importante, quizás incluso el más importante de lo que es el mes, no es interesante mantenerlo abierto. ¿Por qué? Porque la volatilidad puede haber. La volatilidad va a ocurrir. Al final es el dato de empleo, non-farm payrolls, es decir, datos de empleo no agrícola. Y además, posteriormente, a las 4:30, perdón, PMI de servicios, es decir, el mismo dato de encuestas, pero en vez de en el sector manufacturero, en el sector servicios. Por otro lado, en Europa, aquí sí que hay una semana con muy pocas referencias macroeconómicas, simplemente a destacar, el miércoles a las 11 de la mañana tendríamos un dato de inflación de lo que, bueno, puede ser la estimación interanual, una inflación estimada anual, perdonadme por ese rata doble N, creo que ha sido de forma rápida lo que es la traducción del inglés al español. Y bueno, se espera que haya ligeros, ¿de acuerdo? Ligeros avances en cuanto a la inflación, en torno a un 0,2% de subida, lo cual eso haría, como bien comentamos la semana pasada, que que el Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, no baje tipos, ¿vale? Lo cual, pues bueno, para todos aquellos que estéis también en ahorros, en cuentas remuneradas, en renta fija en Europa, pues bueno, una bajada de tipos, o mejor dicho, un mantenimiento de tipos, es bueno, ¿vale? Es bueno. Entonces, bueno, vamos a meternos un poco en mercado porque ante la falta de datos macroeconómicos no me apetece tampoco ser redundante pues bueno, con hablar un poco de lo que son los tipos de interés. Vamos a meternos un poquito de lleno y, cómo no, quiero hablar, sobre todo en este webinario, sobre lo que son las siete magníficas, ¿vale? Creo que, bueno, muchos de vosotros imagino que sabréis este concepto. Quiero, sobre todo, entender un poco el por qué son llamadas las siete magníficas, qué empresas son, qué ocurrió el año pasado para que estas empresas se llamaran así y en qué situación nos encontramos actualmente, ¿vale? Como vemos en pantalla, pues bueno, las siete magníficas son Alphabet, anterior Google, Amazon, Apple, Meta, antes Facebook, Microsoft, Nvidia y Tesla. Esto se llama desde el año 2023, es decir, este grupo de empresas, por decirlo así, este equipo, fue creado bueno, por Michael Hartnett de Bank of America hace 2 años, perdón, en el 2023, eludiendo un poco a la película de Magnificent Seven, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque son, al fin y al cabo, lo que a día de hoy puede ser un grupo de compañías poderoso, destacado, compañías que además pues, oye, invierten continuamente en desarrollo, que además están en sectores punteros y con una proyección eh, a futuro que pueden ser interesantes estos sectores. Sí que es cierto que anteriormente al año 2023, no sé si lo recordáis, pero había también un grupo que se llama las FANG, ¿vale? Que ahí sí que era Facebook, era Amazon, era Apple, era Netflix y era Google, ¿vale? Ahí eran las cinco compañías más grandes y, pues bueno, ya Netflix se ha ido de estas grandes compañías, sigue siendo obviamente una empresa interesante, una empresa que, sinceramente, creo que desde el COVID tuvo un momento en el que perdió mucha inversión en su contenido, pero creo sinceramente que
poco a poco lo está mejorando, ¿vale? Es decir, al final está realizando muchas inversiones en lo que es su propio producto, que al final sí que es cierto que es un sector, el sector audiovisual, muy específico, no se está desarrollando en otros sectores, como por ejemplo muchas de estas compañías, pero sí que es cierto que creo que, y los datos así lo confirman, están aumentando muchas ventas. Pero bueno, vamos a centrarnos en las siete magníficas y lo que quiero destacar de estas compañías, ¿vale? Como vemos en pantalla, pues bueno, es el porcentaje de estas compañías en el índice, uno de los índices más importantes de Estados Unidos, ¿no? En el S&P 500, ¿vale? En las cuales, pues bueno, todas estas compañías están dentro. Al final, ¿qué es un índice, ¿vale? Vamos a simplemente hablar o destacar pequeños conceptos básicos, pero bueno, ¿qué es un índice? Una cesta de acciones, por decirlo así, un grupo de acciones que suelen tener una similitud o bien por sector o bien por geografía, ¿vale? Como por ejemplo en este caso, el S&P 500 estaremos hablando de que son las 500 mayores empresas en cuanto a capitalización bursátil de Estados Unidos, ¿vale? Como digo, obviamente al tratarse de compañías con gran capitalización bursátil, estas siete magníficas están dentro de este índice. Y como vemos en pantalla, como digo, fuente Monday Full, el porcentaje de estas siete empresas ha subido muchísimo con respecto a 2015. Es decir, en los últimos 10 años, el porcentaje de estas únicamente siete empresas ha pasado de ser del 12,3% al 34%. Entonces, esto yo lo he comentado en algún webinar anterior, pero ¿quién me sabría decir? A ver si alguno tiene pues bueno, la idea, ¿de acuerdo? De cuál es el problema principal de que estas empresas hayan ganado tanto peso en el S&P 500. No sé si alguno se atreve a contestar. Es una pregunta sin trampa y sencilla, ¿vale? ¿Cuál es el problema de que estas siete magníficas estén actualmente teniendo un elevado peso en el S&P 500? No sé si alguno. Enrique, Javier, Jordi, José Antonio, María, Marta, Fermín. ¿Quién tenemos por aquí? José Antonio, Óscar, ¿qué tal? No sé si alguno, Lucas, te acabas de unir. ¿Cómo estás? No sé si has escuchado la pregunta, pero bueno, simplemente es entender cuál es el problema principal del por qué de que estas empresas, ¿vale? De que únicamente estas siete empresas, pues bueno, tengan un porcentaje tan elevado, ¿vale? Perfecto. Bien, José Antonio, ¿vale? Perfecto, sí. Son empresas de alto crecimiento, ¿vale? Que esto es una variable también a tener en cuenta. Tienen un PER muy elevado, pero no por ello quiere decir que esa variable PER signifique que sea una variable negativa. Al final siempre hay que entender más variables, hay que ver muchas más razones por las que comprar o mantener o vender una empresa y que tienen facilidad de financiación. Sí, también, al fin y al cabo, pues bueno, son empresas fiables y entiendo que obviamente su financiación o la posibilidad de conseguir financiación es mayor. Yo me refiero más al problema del S&P 500 en sí. Es decir, al problema de qué ocurre si únicamente siete empresas eh, tienen un 34% a fecha, en este caso 14 de agosto, ¿vale? Pero bueno, entiendo que más o menos la capitalización bursátil del S&P 500 actual eh, pues bueno, más o menos será igual, es decir, el porcentaje será igual. ¿Cuál es el problema del S&P 500? Bien, Oscar, es decir, va por ahí los tiros. Va por ahí los tiros, es decir, sus movimientos como tal no afectan a la cotización del resto de empresas, pero sí que afecta al S&P 500. Es decir, ahí estamos. Muy bien, José Antonio, efectivamente. Es decir, ¿cómo puede ser que un índice, ¿vale? Que está compuesto por 500 empresas, únicamente 7 de ellas es un tercio del total de la capitalización bursátil. Al final, esto provoca que sea un índice que poco a poco sea menos diversificado. Y una de las razones por invertir en índices, ¿vale? Una de las razones, o la principal razón por la que un inversor entra en un índice es para intentar llevarse, por decirlo así, la totalidad del pastel y no tener la necesidad de escoger una empresa por allí, otra empresa por allá,
¿de acuerdo? Es decir, tener obviamente una cesta de acciones que cumplan ciertos requisitos o geográficos o sectorial y, pues obviamente esperar, ¿no? A que el rendimiento de ese índice, es decir, a que haya un potencial alcista en ese activo. Pero claro, el problema es este. El problema es que actualmente un tercio de la capitalización bursátil del S&P 500 está compuesta por estas 7 acciones y además, al ser empresas growth, como vemos en pantalla, es decir, empresas tecnológicas, ¿vale? Empresas que obviamente en mercados alcistas, en mercados donde hay como bien has dicho, José Antonio, que hay una facilidad al crédito, son empresas que obviamente ganan, pues bueno, a priori. Viendo, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado, 2024, son empresas que en mercados alcistas se comportan muy bien, ¿vale? Porque son empresas growth, ¿vale? No son empresas value. Pero, como vemos también en pantalla, fijándonos en el año 2022, que fue el último mercado bajista, estas empresas bajaron aproximadamente casi 5 millones en el total, ¿de acuerdo? Como vemos en pantalla, fijaros la diferencia entre el 2021 y 2022. Estamos hablando de que son casi 5 millones de dólares en cuanto a capitalización bursátil en el conjunto de ambas, y el S&P 500 simplemente bajó un 8 millones. Es decir, estamos hablando de que, haciendo números rápidos, eh, casi un 60% de la bajada de capitalización bursátil del S&P 500 fue provocada por estas 7 empresas. Entonces, claro, ahí está el problema. Es un índice que poco a poco no está siendo tan diversificado. ¿Vale? Entonces, esto es algo muy importante a tener siempre en cuenta a la hora de decir, oye, invierto en el S&P 500, invierto en otros activos, ¿vale? Y además, si nos metemos también un poco en la variación que han tenido estos activos con respecto a la cotización general del S&P 500, pues bueno, vemos como compañías un poco más, no son modernas. Bueno, Tesla sí que obviamente es una compañía que, bueno, podría ser catalogada como una compañía joven, pero Nvidia no es tanto, ¿vale? Pero sí que es cierto que debido al auge de la inteligencia artificial, debido al auge de la tecnología, debido al auge de lo que es el microchips y, cómo no, debido al auge también de la globalización, de poder fabricar, por ejemplo, microchips en ciertos países y poder venderlos, por ejemplo, a Asia, a Taiwán, ¿vale? Ciertos países donde a lo mejor tienen una mayor demanda, pues bueno, Nvidia obviamente es la compañía que más ha crecido, que más ha crecido desde el año 2015 con respecto de estas 7 magníficas, a su capitalización o a su porcentaje en el S&P 500, ¿vale? Eh, Teniendo como referencia, ¿vale? Que ambas suman un 100%, ¿vale? Como vemos en pantalla, no quiere decir que Nvidia sea un 22,5% de la capitalización total del S&P 500, no. Es decir, de estas compañías, de estas 7 magníficas, sumadas todas un 100%, que como hemos visto son realmente un 33% del S&P 500, ¿qué compañías tienen una mayor ponderación? Pues bueno, hemos visto que Apple ha ido decreciendo paulatinamente, pero bueno, sigue teniendo un 17,5%. Obviamente es un porcentaje muy elevado, al igual que Amazon, que bueno, ligeramente también ha bajado, al igual que Google, que sí que ha llegado a bajar más de la mitad del porcentaje con respecto a 2015. Meta, ligeramente inferior. Microsoft se mantiene, ha tenido ciertos altibajos, pero bueno, más o menos se mantiene con respecto al 2015. Y como digo, Nvidia y Tesla, pues bueno, son los grandes beneficiados. Tesla con un menor porcentaje, ¿vale? Al final sí que es cierto que Tesla, dentro de estas 7 magníficas, sí que es cierto que fue la compañía, una de las compañías que rápidamente comenzó con ese enfoque de sostenibilidad en cuanto al medio ambiente, ¿no? Con los vehículos eléctricos, también obviamente su CEO Elon Musk es una persona que en ocasiones cuando abre la boca pues hace que el precio de todas sus empresas y especialmente Tesla se mueva con una volatilidad muy abrupta. Entonces, bueno, sí que es cierto que ha tenido vaivenes, ha llegado incluso a estar con un 9,3% en el 2021, que fue yo creo un momento en el que Tesla parecía que había burbujas, había incluso grandes inversores como Michael Barry, que recuerdo que siempre iba en corto, ¿vale? Iba con lo que se llaman puts, ¿vale? Opciones bueno, porque no pensaba que Tesla tuviera ese potencial como lo estaban marcando los mercados. Y bueno, actualmente cotiza, bueno, tiene un 5,5% del total de estas 7 magníficas con respecto al porcentaje de acuerdo del S&P 500.
Entonces, bueno, esto simplemente, normalmente fuente Monthly Full, esto sirve un poco como referencia para entender la importancia de estos activos. ¿Vale? Nos vamos a ir a los gráficos, ¿vale? Para ver, dame un segundito, perfecto. Nos vamos a ir rápidamente a los gráficos para ver, bueno, en primer lugar, cómo desde Admirals preveemos lo que son los movimientos de estos activos, de estas siete magníficas, y vamos a ver ligeramente cómo están los gráficos, ¿vale? Vamos a empezar por... Dame un segundo. Vale. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? La verdad que yo suelto rápido el monólogo y un monólogo totalmente improvisado, pero lo suelto y no me callo. Entonces, hasta aquí todo bien. No sé si tenéis alguna duda. La verdad que os agradezco muchísimo, oye, que participéis, que os pongáis dudas. La verdad que eso también hace un poquito más menos y seguramente sean, que eso muchas veces ocurre, sean preguntas que otro inversor que también está en el webinario, pues seguramente también se lo pregunta y muchas veces es interesante hacer esta cuestión, pues oye, para responderla. Pero bueno, cualquier tipo de pregunta después la vemos, ¿vale? Os animo que si tenéis alguna la pongáis en pantalla. Perfecto, vamos a empezar. Vale. Vale, vamos a empezar con la gran beneficiada, perdonadme, de este rally. Vale, vamos a empezar por Nvidia, ¿vale? Perfecto. Vamos a poner también ya el gráfico aquí en... Bueno, al final, al intentar hacerlo con la plataforma de Admiral puede ser que vaya un poquito más lento, pero yo creo que va a ser interesante, ¿vale? Para que veáis lo que son las herramientas que desde el Dashboard, pues bueno, podéis tener acceso a ellas de forma totalmente gratuita, simplemente con una cuenta real. ¿Vale? Entonces, bueno, centrándonos en Nvidia, ¿vale? Nvidia, bueno, la recomendación sigue siendo por parte de los analistas de compra fuerte, con una estimación a 12 meses de un 19,16% de subida. ¿Vale? Esto es una media. ¿Vale? Entonces, ahora lo veremos, pero fijaros que desde el precio actual, que son $178, hay estimaciones de que puede llegar, obviamente la parte más positiva siempre, a los 247, bueno, $245, pero también con ese miedo, ¿no? Bueno, como vemos en pantalla, de acuerdo a los 39 analistas de Wall Street que ofrecen objetivos de precios a 12 meses para Nvidia, todo esto en los últimos 3 meses, hay incluso analistas inversores que estiman que puede llegar a los $100. Pero sí que es cierto que el consenso es una compra fuerte, ¿vale? Las Realmente las métricas financieras son muy buenas, ¿vale? Esto lo hemos visto en los últimos resultados de Nvidia. Ha subido obviamente también en capitalización de mercado. Las noticias en general sobre sentimientos del mercado son muy bullish, ¿vale? Son muy alcistas. Pero bueno, esto no quiere decir absolutamente para nada que el mercado vaya a subir, ¿vale? Y eso es algo que siempre os voy a... os quiero comentar, os quiero prevenir de cualquier riesgo asociado a la inversión en acciones. Obviamente es un activo con riesgo, un activo en el cual se pueden perder fondos, ¿vale? Pero bueno, vamos a meternos rápidamente en el gráfico. Sí que es cierto que quiero recalcar una cosa de Nvidia, que al final es una noticia de última hora, creo que fue la semana pasada o hace 2 semanitas. Eh, una de las razones por las que ha subido Nvidia en estos últimos, como digo, en estos últimos días fue por un posible acuerdo con Intel, ¿vale? Ya que al fin y al cabo son compañías similares y se han comprometido a desarrollar conjuntamente futuras generaciones de productos de centro de datos y, bueno, procesadores para PC, donde además Nvidia, pues bueno, puede llegar a invertir unos 5 millones, si no recuerdo mal, ¿vale? Además, pues bueno, Nvidia también sigue desarrollando y sigue también colaborando con lo que es la inteligencia artificial, con ChatGPT, con OpenAI, etcétera. Entonces, pues bueno, tiene mucho potencial, las noticias son buenas y metiéndonos rápidamente en el gráfico, vemos cómo es una compañía que está haciendo, cuidado, porque esto es muy interesante, ¿vale? Compañía que está haciendo triple techo, ¿vale? Esto es simplemente un elemento chartista, ¿de acuerdo? Que lo que puede indicar es que el precio está llegando a esta zona y no lo consigue romper, ¿vale? Cuando hay muchos intentos de subida y vemos que no lo consigue romper, sí que puede ser.
¿de acuerdo? La posibilidad de que haya cierto retroceso, ¿vale? Al final no deja de ser, como digo, un concepto técnico, en este caso chartista, que, bueno, puede indicar un posible retroceso. Ahora bien, perdonadme, el primer soporte para mí, ¿vale? Para mí, interesante a tener en cuenta para verificar que puede ser una tendencia bajista es el cual ha provocado esta zona de máximos, ¿vale? Como vemos, nos encontramos aquí y el mercado nuevamente lo ha intentado romper, pero no ha llegado. Es decir, se podría decir, ¿vale? Se podría decir que en un corto plazo, que en un gráfico diario, Nvidia lo que está haciendo es un rango lateral cerca de máximos. Exactamente, ¿vale? Para ser exactos, vamos a pintarlo de color amarillo, ¿vale? Cerca, entonces, a mí obviamente de forma, bueno, a mí y a cualquier inversor, ¿vale? Yo no soy una persona que le gusta invertir en rangos, ¿vale? Sí que es cierto que el modo de poder operar esta compañía, pues es el hecho de simplemente comprar y mantener. Pero podemos entender que si compramos en estos precios, viendo cómo está haciendo rangos laterales y viendo cómo estamos cerca de máximo, nos podemos encontrar con un pequeño drawdown, que ahí ya sería también decisión del inversor siempre de poder comprar a precios un poquito más baratos. ¿Vale? Como digo, esta compañía, pues obviamente tiene potencial, es una compañía que está invirtiendo en desarrollo, es una compañía que los analistas predicen que puede llegar a precios muy por encima de los actuales, pero es una compañía que nos podemos meter en el gráfico semanal para ver el por qué ha habido ciertos analistas que han dicho que puede llegar a nuevamente $100 y es porque hay un soporte claro. ¿Vale? Ante un enfriamiento de la economía y ante la posibilidad que llevamos muchísimo tiempo, sinceramente, hablando de que los mercados pueden experimentar un retroceso debido a que todos estos últimos años han generado o han tenido un auge, han tenido proyecciones alcistas muy claras, pues bueno, se espera que pueda haber pequeñas correcciones, como siempre digo, totalmente sanas. Y bueno, hay un soporte muy claro en lo que sería los $100, ¿vale? Pero experimentar esta bajada, pues obviamente significaría que a precios actuales nos encontramos con una bajada de más de un 50%. Vamos a poner a ver si puedo poner algún. Al final las medias. A ver, vale. Como veis esto en riguroso directo siempre. ¿Vale? Para que veáis también un poco cómo se puede operar en Admiral Market. Vamos a poner la media móvil con un poco más de visibilidad. Vale, tenemos una media a corto plazo. Vamos a poner aquí ya el gráfico diario. ¿Vale? A ver, tenemos una media. Actualmente el precio está por encima de lo que es la media exponencial de lo que sería más el corto plazo de las últimas 9 sesiones. Y de las últimas 200 sesiones, nuevamente el precio está por encima, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente ha habido una proyección muy elevada, ¿no? Entonces, puede ser que el precio se pueda dirigir a tocar esta media móvil, ¿de acuerdo? Donde vemos un soporte bastante interesante, pero yo únicamente no estaría interesado en comprar esta acción si el precio empieza a romper este soporte, ¿vale? Es decir, si vemos en pantalla, yo definiría lo que está ocurriendo en esta empresa en el que está en un rango lateral cerca de máximos, ¿vale? Pero no hay ningún indicio de que de momento el precio vaya a bajar y hasta que no rompa este techo, esta resistencia que le está costando, que lleva ya 3 intentos y no lo ha conseguido, pues bueno, el precio a priori no está con una tendencia alcista fuerte, ¿vale?
teniendo aquí el gráfico de lo que es, bueno, esto desde Finbit, lo que son todas las compañías del S&P 500 en el porcentaje de rentabilidad desde el 1 de enero de 2025, pues bueno, ponemos en pantalla Nvidia casi un 33% desde el 1 de enero, ¿vale? Por lo tanto, como digo, puede ser interesante ver si que el mercado, pues oye, haga una pequeña corrección ante esta enorme subida. Vamos a por la siguiente. Voy a intentar ser un poquito más ágil porque, bueno, me suelo enrollar. Vamos con Microsoft, ¿vale? Perfecto. Vamos con Microsoft, nuevamente compañía en compra fuerte por parte de los analistas de Wall Street, con una estimación a 12 meses de casi un 23% de subida. Nuevamente las métricas también son buenas, tanto de ingresos, de ventas, buena EBITDA. Noticias de sentimiento del mercado, pues bueno, un 75% alcista, muy buena. Eh, ¿Y qué tenemos para destacar sobre esta compañía? Pues bueno, que los precios, ojo con Microsoft, porque los precios, incluso el más pesimista, sigue siendo por encima, ¿vale? Del precio actual del mercado. Es decir, actualmente Microsoft cotiza a 511 y las estimaciones a 12 meses son, tanto de forma más optimista como de forma más negativa, por encima del precio actual. Por lo tanto, empresa a tener en cuenta. Más sobre todo cuando al final son compañías que, bueno, todas estas además están invirtiendo, ¿vale? Están invirtiendo muchísimo, por ejemplo, en lo que es el sector puntero a día de hoy, como es la inteligencia artificial. Eh, entonces, bueno, vamos a ver qué tal lo que es el gráfico de Microsoft. No sé si alguno de vosotros tenéis esta compañía, tenéis alguna de estas compañías en cartera, si sea con Amiras o sea con otro broker. No sé si os gusta invertir en este tipo de activos, que al final, pues bueno, son activos growth, activos que a priori sobre todo en momentos, ¿no? donde hay pues bueno, como actualmente nos encontramos, ¿no? Esta tendencia alcista, que hasta que no obviamente haya indicadores claros, el mercado sigue, a priori, de momento sigue alcista. Entonces, pues bueno, son compañías que se benefician bastante, ¿no? Yo lo que veo rápidamente en un corto plazo, sin meternos en media, simplemente con acción del precio, es que el precio puede estar rompiendo. De acuerdo, un primer soporte que para mí es importante. ¿Por qué? Porque es el que ha provocado que haya una subida hacia máximos, ¿vale? Máximos actualmente en 547. Y, y sí que es cierto que, bueno, parece ser que, bueno, ha sido un movimiento puntual porque, bueno, a mí personalmente este pequeño movimiento, ¿vale? Ya me puede volver nuevamente a posicionar en lo que puede ser una tendencia alcista, ¿vale? Sí que es cierto que una de las razones, o bueno, una de las cosas que más me preocupa en este gráfico es este pequeño gap, ¿vale? ¿Por qué? Porque como dije en anteriores webinarios, el precio tiende a buscar nuevamente el gap y... Pero es que fijaros la subida, ¿no? Estamos hablando desde que desde el 7 de abril, ¿vale? Desde que la fecha del día de la liberación, desde que, bueno, empezaron el tema de los aranceles, el mercado ha subido un 54%, ¿vale? Una auténtica locura. Entonces, pues bueno, al final son compañías que están al alza, son compañías que obviamente están muy cerca de máximos, que han impulsado muchísimo a los índices nuevamente en este año. Y que bueno, que no sería tampoco ninguna locura entender que puede haber pequeñas correcciones, pero actualmente la proyección de todos estos activos es que son muy alcistas. Entendiendo obviamente que el mercado, ¿vale? Esto no es ninguna recomendación. Entendiendo obviamente que el mercado puede hacer lo que le dé la gana siempre, ¿vale? Y que cualquier tipo de inversión conlleva riesgo. Microsoft este año un 21,34%, como vemos en pantalla, y bueno, sector tecnológico, sector en auge. ¿Vale? Vamos a ver rápidamente. Vamos a meternos con Apple. Apple, que bueno, que con la salida de su nuevo. Con la salida del iPhone 17, pues bueno, sí que además ha tenido una demanda brutal.
incluso bastante superior a lo, a lo previsto. Sí que es cierto que Apple, en este año, como vemos en pantalla, bueno, ha llegado incluso a estar en negativo, entrar en negativo desde el 1 de enero de 2025. Actualmente está prácticamente en break-even, un 2,01%, es decir, un 2% de subida en este año. Junto con Amazon son las dos empresas peores, con peores rendimientos en este año. Y bueno, las recomendaciones por parte de los analistas es comprar, sí que es cierto que no es una compra fuerte, pero con una posibilidad de estimación a 12 meses de una pequeña bajada, ¿vale? Como digo, no está siendo, no está siendo un buen año para esta compañía. Además, también, si no recuerdo mal, la Junta Nacional de Relaciones Laborales en Estados Unidos, pues bueno, puso una denuncia, ¿no? A su CEO Tim Cook, por ciertos, pues bueno, por supuestas violaciones de derechos laborales. Y una de las razones también por las que este año no ha sido tan bueno para Apple es porque no ha invertido tanto. Es decir, se ha dedicado más a recomprar sus propias acciones, ¿vale? Que a invertir. Y eso que al fin y al cabo es una compañía, pues oye, que tiene ingresos. Sí que es cierto que, como vemos en pantalla, han sido peores que los anteriores, menores ventas, aunque sí que es cierto que el nuevo producto que han sacado, el iPhone 17, está teniendo una demanda muy por encima de lo previsto. Y bueno, pues de momento, pues oye, las estimaciones son de media más o menos el precio actual y bueno, con la posibilidad de que llegue a bajar a $180 por acción esta compañía, ¿vale? La verdad que en el corto plazo la puntuación técnica, tanto por soporte, resistencias, es muy bullish. Vamos a verlo, vamos a ver rápidamente en pantalla, a ver qué, perdón, es muy bearish, ¿vale? Lo que significaría que bueno, tiene proyecciones bajistas lo que es el gráfico, ¿vale? Que al final no hay nada. Yo en el caso de las acciones, por ejemplo, las acciones al final es un activo que bajo mi punto de vista se opera entendiendo lo que es las fundamentales, ¿vale? Entender qué está haciendo la acción. Y luego, pues bueno, la posibilidad de comprar, de mantener o de vender lo indica el gráfico, ¿vale? Eh, a ver, como vemos, es una compañía que en un corto plazo, ¿vale? En el gráfico diario ha tenido un crecimiento bestial, ¿vale? Sí que es cierto que actualmente está cerca de máximos, ¿vale? Está rompiendo pequeñas resistencias que en esta, que bueno, que desde que llegó a máximos, prácticamente desde enero, ¿vale? Finales de diciembre, enero, lo único que ha hecho ha sido caer, ¿vale? Y sí que es cierto que, bueno, desde el 7 de agosto exactamente, bajo mi punto de vista, el precio está haciendo una reversión clara, ¿vale? Bajo mi punto de vista, era la resistencia que había que tener en cuenta para ver si el precio cambiaba, ¿no? Si el precio cambiaba lo que es la tendencia a corto plazo, ¿vale? Estamos en un gráfico diario. Y como vemos, rompe, retrocede para realizar un poco lo que es el pullback y confirma, ¿vale? Al final esto no deja de ser lo que es em, em, análisis técnico. Dame un segundo, que ahora lo pongo un poco más ancha lo que quería dibujar, pero digo que esto es análisis técnico capítulo 1. Rotura de una resistencia clara, ¿vale? Que es la que ha provocado continuemos en una tendencia bajista, como digo, en un gráfico diario, ¿vale? Y que llegue a cotizar en torno a los $170, ¿vale? Desde máximos 260 dólares, una bajada en prácticamente un año cercano a un 35%, es decir, una bajada muy, muy, pero que muy grande para una empresa muy importante. Rotura de la última resistencia que hizo ese movimiento bajista, ¿vale? Y sencillo. Pullback, confirmación. Pullback, confirmación. Y de momento en un corto plazo, buscando nuevamente máximos, eh, en una tendencia en corto plazo, una tendencia cortoplacista, alcista, ¿vale? Vamos a ver esta zona, ¿vale? Porque sí que es cierto que obviamente al estar nuevamente cerca de máximos puede haber rangos laterales, puede haber correcciones, pero yo no vería nuevamente una tendencia bajista, a no ser que rompa pues esta zona de soporte, por ejemplo, ¿vale? O si queréis ser un poquito más conservadores, pues bueno, aquí ha habido un posible doble suelo, ¿vale? Al final
Yo siempre digo lo mismo, el análisis técnico es súper subjetivo, ¿vale? No hay una confirmación general de lo que estemos viendo todo el mundo. Yo al fin y al cabo aquí lo que hago es un análisis totalmente interpretado por mí, pero ni mucho menos tiene que ser el mismo que el que vosotros veáis. ¿Por qué? Porque al final una tendencia puede ser también interpretada de muchas maneras, por medias móviles, por acción del precio. ¿Qué es un soporte o qué es una resistencia? Para mí puede ser una cosa, ¿vale? Para vosotros puede ser otra. Para mí un soporte, por ejemplo, es importante cuando está rompiendo, ¿vale? Cuando ocurre una vela, en este caso, un soporte importante en una tendencia baja. Los soportes son importantes en las tendencias alcistas, ¿no? Para indicar posibles zonas de compra. Las resistencias son importantes en tendencias bajistas para indicar posibles zonas de ventas o bien posibles, como hemos visto, posibles reversiones del precio, ¿no? Al final, esta resistencia, ¿por qué era importante? Pues básicamente porque si la rompía y además luego confirmaba, podía indicar una posible tendencia alcista en este corto plazo. Entonces, para mí, por ejemplo, ¿por qué este soporte es importante? Pues básicamente porque es un soporte en una tendencia alcista ya confirmada, que está provocado, está formado por una tendencia, perdón, por una vela bajista y una vela alcista, ¿vale? Para mí eso ya es un soporte. Y además, la, como ha roto la última o la resistencia que originó ese pullback, ¿vale? Ya que rompió esta última resistencia, origina este pullback y desde aquí, ¿vale? Lo rompe, ¿vale? Pero el soporte principal que ha provocado esta resistencia, porque, perdón, que ha provocado la ruptura de esta resistencia es este pequeño, ¿vale? Esta última vela bajista, vela alcista. Si vuelve a romper resistencia, pues dibujaríamos nuevos soportes interesantes. Pero es lo que os digo, ¿vale? Si queréis ser conservadores a la hora de determinar si estamos en una tendencia bajista o no, pues bueno, tenemos como referencia este soporte, pero sobre todo este, ¿vale? El de los $225. Para mí es el más importante para entender si bueno, conforme un poco a las predicciones de los analistas, estaríamos en tendencia, estaríamos con un tono ligeramente negativo y con una estimación a 12 meses de un -1,65%. Perfecto, continuamos con Alphabet. A ver, vale. Perfecto, vamos a poner, bueno, lo que serían todas las acciones, tanto las de clase A como las de... Vale, porque las acciones de Google, pues bueno, se dividen en diferentes clases. Pero bueno, aquí tenemos una pequeña... eh, ¿Cómo decirlo, no? Tenemos una recomendación de compra fuerte, pero una estimación a 12 meses de un 1,22%. ¿Eso qué significa? Eh, pues la verdad, el consenso... Ujú. Vale, el consenso es que compremos, pero con una predicción o con un precio objetivo negativo con respecto al precio actual. Es decir, puede llegar a $300 como escenario más optimista, pero también con la posibilidad de romper incluso barreras de $200 y llegar a los $187. Sí que es cierto que el tono actualmente es muy bajista. Y bueno, vale, las métricas financieras y económicas no son tan interesantes, ¿vale? Un EBITDA negativo, es decir, resultados tras impuestos negativo a lo que es los resultados anteriores. Pero bueno, sí que es cierto que Google, la verdad que está teniendo pues, bueno, un rendimiento muy bueno en este año, ¿vale? Un 30%, como vemos en pantalla, ¿vale? Vamos a meternos nuevamente en el gráfico que vemos de Google. Como digo, esto es raro, ¿no? Bueno, a ver, compras fuertes. A ver, claro, es que lo que está haciendo actualmente Google, pues bueno, nuevamente, al igual que las otras compañías, creo que ha sido Apple, ¿no? Que también ha dibujado una proyección alcista en un corto plazo brutal. Y mira, y aquí podemos poner otro ejemplo, ¿vale? En el gráfico diario de dónde puede empezar una tendencia bajista, ¿vale? Si habéis entendido lo que es mi explicación de lo que es un soporte claro, pues aquí podemos ver cómo este soporte, bajo mi punto de vista, es interesante, ¿vale? Es interesante ¿por qué? Porque ha provocado
¿vale? Aunque solo sean dos velas bajistas, en este caso diarias, ha provocado que haya un nuevo máximo. ¿Vale? Por lo tanto, este soporte ahora mismo está roto. Sí que es cierto que hasta que no haya una confirmación, bajo mi punto de vista, no empezaría la tendencia bajista. Es decir, de momento estaríamos en una rotura del soporte, pullback. Y si ahora mismo, y si el mercado en los próximos días rompe este soporte, ¿vale? Un nuevo soporte que ha sido dibujado tras la rotura del soporte clave anterior, a mí, ¿vale? Bajo mi punto de vista, podríamos estar dentro de una posible tendencia bajista, ¿vale? Pero como digo, esto al fin y al cabo es un análisis mío propio. Os animo a que hagáis vosotros el vuestro y oye, si coincide por un casual, pues bueno, tendríais ahí una doble confirmación. Además, claro, es que el por qué también los analistas han podido predecir que puede haber una bajada o que puede tener un tono bajista, porque bueno, sí que es cierto que ha tenido un movimiento muy abrupto en los últimos días, pero como vemos en pantalla, al fin y al cabo, estos movimientos no han sido conforme a los movimientos anteriores, ¿no? Al fin y al cabo, la tendencia alcista, dibujando por ejemplo esta línea de tendencia, y sumándole al gap, podría indicar que el precio pues podría estar más o menos, es decir, podría llegar nuevamente a esta zona, ¿vale? Para continuar lo que sería una tendencia alcista sana, porque al final una tendencia alcista no es sana si ocurren estos movimientos abruptos. Al final en toda tendencia alcista hay un movimiento de expansión, pero también un movimiento de corrección, ¿vale? Y aunque Mm, y más sobre todo en una empresa como Google, ¿no? Una empresa que obviamente pues, tiene unos fundamentales muy interesantes. Aunque se empiecen a formar pequeñas microestructuras bajistas hasta llegar a esta zona, si obviamente hay algún tipo de confluencia, sumándole a la línea de tendencia y sumándole al gap, bueno, nosotros pensar como inversores que el precio puede generar una pequeña subida en estos precios, yo lo veo una buena zona, ¿vale? Al final, comprar en máximos, para mi gusto, es arriesgado, ¿vale? Lo comenté en anteriores webinarios y me reafirmo. ¿Por qué? Porque si tú compras aquí, a precio actual, ¿vale? El ratio riesgo-beneficio es menor que si tú compras aquí, ¿vale? Sí que es cierto que sería, lo primero de todo, sería ideal tener siempre una zona de salida, ¿vale? Sí que es cierto que no vendemos hasta que, perdón, no perdemos hasta que no cerramos la operativa. Pero claro, creo que no es interesante, por mucho que obviamente sea un activo con buenos fundamentales, que pese a que el mercado esté bajando, mantenernos hasta el final, ¿no? Al final, todos los inversores que confiaron también, por ejemplo, en Telefónica, Santander, etcétera, y pensaban que tenían buenos fundamentales, pues claro, actualmente están en un drawdown brutal con respecto a su precio de compra. Entonces, sea con activos más de medio y largo plazo, creo que es interesante, aunque tengamos obviamente un margen mayor, pero siempre es interesante tener un precio de salida, un stop loss, ¿vale? Aunque no pongamos el stop loss, pero sí que es interesante tener fijado un posible precio de salida. Y por ejemplo, siendo muy conservadores, podemos dibujar esta zona, ¿no? 190 dólares por debajo de la línea de tendencia, por debajo de este gap, y ahí poder buscar, como digo, ¿no? Si llega a esta zona, una posible zona de compra. Vamos, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Estos análisis, ¿vale? Si os apetece, lo puedo dejar en Discord. Voy a. Digo porque no sé si nos va a dar tiempo finalmente a todo. No sé si estáis todos en Discord. Permitidme que os pase. Dame un segundito. Voy a poner ahora en el chat, ¿vale? En el chat de lo que es el webinario, voy a poner lo que es el enlace a. Dame un segundito. A nuestro canal de Discord, el cual, pues bueno, lo que hacemos es actualmente todos los días, pues bueno, comentar lo que son las noticias más importantes del día. Y bueno, pues por ejemplo, todo lo que comento en lo que son los webinarios lo subo, ¿vale? Entonces, si os parece bien, de las tres, como ya está terminando un poco lo que es la hora, lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Es que, bueno, todas estas proyecciones, perdonadme, de los activos que no estoy comentando, lo dejo en Discord, ¿vale? Os voy a pasar el enlace por si no estáis inscritos, ¿vale? Lo tenéis ahora mismo en el chat, echarle un vistacillo, ¿vale? Y,
Y nada, ahí lo vais a poder ver, ¿vale? Quedaría Meta, quedaría Meta. Vamos a ver. Perfecto, quedaría Meta, quedaría Tesla, que Tesla es muy importante también de analizar, y quedaría Amazon, ¿vale? Porque hemos analizado, efectivamente, hemos analizado simplemente finalmente cuatro. José Antonio, lo acabo de poner. Te lo vuelvo a poner nuevamente. A ver si lo puedes ver.